Puede abrir su Biblia, mi querido hermano, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos del 35 al 43. Marcos, capítulo 5, del 35 al 43. Y el tema de esta noche es medidas de fe. Medidas de fe. Yo voy a leer los versículos impares y usted me ayuda con los versículos pares, por favor. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Pero él le mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Pueden sentarse, por favor. En esta vida todo se puede medir. Por ejemplo, nosotros podemos medir la temperatura. Estos días han estado calientes. Entonces uno ahora no necesita tener un termostato. Se va al teléfono y uno ve en el teléfono a cuánto está la temperatura donde nosotros estamos. El día de ayer que andamos en Usulután, nosotros sentíamos que estábamos caminando adentro de una bola de fuego. Y cuando vimos allí el clima estaba a 38 grados. Imagínense qué caliente estaba, 38 grados. Así que podemos medir el calor o podemos medir el frío. Podemos medir también distancias. Podemos medir el tiempo. Podemos medir el peso. Por ejemplo, ¿cuánto pesa usted hoy? Y lo podemos comparar cuánto pesaba en enero. Y lo podemos comparar cuánto pesaba hace 10 años. O hace 15 años. Estamos hablando más o menos 100 libras atrás. Podemos medir también propiedades. Su casa tiene una medida de 5 por 10, 5 por 5, o de 20 por 10 en el caso de algunos terrenos. Se pueden medir. Pero también la fe tiene una medida. Jesús dijo que aquel que tuviera fe del tamaño, fíjese bien, del tamaño. O sea que habló de una medida. Porque la fe puede medirse también. La fe puede ser pequeña, puede
crecer, puede aumentar. La fe tiene una medida. Los discípulos le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Así como se puede medir el crecimiento de un niño, también se puede medir el crecimiento de la fe. O si la fe, en lugar de haber crecido, ha menguado. Y uno puede observar en las personas el tipo de fe que tienen. Y esa fe quiere venir y tener una influencia en nosotros. En este pasaje, en el versículo 35, llega un hombre donde Jesús, porque su hija estaba enferma, gravemente enferma. La niña estaba grave. Este hombre principal de la sinagoga deja a la niña enferma en su casa, grave, y se va a buscar a Jesús, porque él sabía que Jesús era una esperanza. Tenía la respuesta, le podía ayudar. Entonces por eso él va y lo busca. Y dice que mientras él aún hablaba, mientras le está contando al Señor que su hija está enferma, pongan atención, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ya no está enferma, sino que ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Póngale atención a esa pregunta. ¿Por qué molestas más al maestro? Entonces, en esta medida de fe yo encuentro aquí que en la vida hay personas que no les alcanza la fe, porque su fe es tan pequeña que no les alcanza para un milagro. Tienen una fe diácora. Yo le pregunto, hoy en el pleno 2026, ¿qué se puede comprar con una cora, hermano? ¿Cuántas tortillas le dan hoy por una cora? Comencemos por ahí. ¿Cuántas pupusas le dan por una cora? No le alcanza ni para una pupusa. Le alcanza para tortillas, pero no para pupusas. Y entonces muchos de nosotros, las oraciones que le hacemos a Dios son así. O sea, a Dios le pedimos para tortilla porque es para lo que alcanza nuestra fe. Pero ya no le pedimos para pupusas, ya no le pedimos para pollo, porque ya la cora no alcanza para una libra de pollo. Ya no alcanza. Entonces nuestra fe es chiquitita. No nos alcanza. Y este tipo de personas que no les alcanza la fe son aquellas que tienen fe mientras no hay problemas, mientras no hay dificultades. Cuando llega un problema, creen que ese problema ya no tiene solución. Se ahogan con el problema. Dudan que Dios pueda hacer algo en ese problema. No les alcanza la fe.
estos hombres que llegaron donde el principal de la sinagoga le dicen: ya tu hija se murió. Ya tu hija se murió. ¿Para qué molestas al maestro? Ya no tiene sentido que lo molestes. Ya no tiene sentido que le estés pidiendo al Señor por un milagro. Porque la fe de ellos era pequeña. No les alcanzaba. La hermana que pasó a dar testimonio el viernes pasado dijo que su abuela tenía un problema, una obstrucción pulmonar, y que eso era irreversible, que a ella le costaba respirar porque el pulmón había perdido esa flexibilidad. O sea, el pulmón ya estaba como endurecido, así como usted ha traído su corazón esta noche, algo endurecido. Así estaba el pulmón. Cosa irreversible. Pero ella tuvo una fe que le dijo a Dios que le diera a su abuela pulmones nuevos. Pero en la misma, ella decía: pero yo lo que estoy pidiendo es una estupidez. Con esas palabras lo dijo él. Es una estupidez lo que yo le estoy pidiendo a Dios, porque no puede el pulmón volver a como estaba antes. Eso es para el hombre, pero para Dios no hay nada imposible. Y en la misma ella se respondía: pero yo sé que para Dios no hay nada imposible. Y le decía a Dios: Señor, saná el pulmón de mi abuela. Y cuando la abuela se comenzó a poner mejor, comenzó a respirar, le hacen el examen ahí, la prueba, y el pulmón se había regenerado para la honra y la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor que hace las cosas. Imagínense, hermano, se había regenerado el pulmón. Y usted que tiene diabetes y que tiene un dedo fregado, ¿qué le pide a Dios? Ay, Señor, que no me vayan a volar el dedo. ¿Por qué no le pide a Dios que le limpie totalmente su sangre? Que quite todo azúcar en su sangre. Usted tiene tanta azúcar que donde se para se le suben las hormigas. Dígale: Señor, ya no quiero que se me suban las hormigas de tanta azúcar que tengo en la sangre. Será imposible para Dios, hermano. Será imposible para el Señor. Pero a algunos no les alcanza la fe. Por eso le decían: hey, ya no vayas al culto de milagros. ¿Para qué vas a ir? Si Dios ni te responde. Si esto ya no tiene solución, el banco ya te dijo que te va a embargar y te va a embargar, te van a quitar la casa, ya estuvo, ya no hay más que hacer. Mejor anda a buscar dónde irte, anda a buscar para dónde agarrar. Eso es lo que no les alcanza la fe. Porque Dios es el dueño de todo el oro y la plata. Y Dios tiene la capacidad de pagar su deuda. La hermana Hilda, que hace muchos años estuvo con nosotros, la hermana Hilda había hecho un préstamo, pero se le trabaron ahí las carretas, como decimos en buen salvadoreño.
Y se comenzó a atrasar con los pagos y le fue creciendo con los intereses y todo eso, la deuda. Pero ella le pedía a Dios que el Señor le ayudara, que le proveyera a pagar esa deuda. Y la cosa de que ella va un día al banco y dijo, aunque sea estos $100 voy a abonar al préstamo. Y llega allí a la caja a abonar los $100 y le dice a la cajera, pero ¿por qué va a abonar usted $100 si el préstamo ya está cancelado? Y la hermana y le hace que cancelado, sí, aquí me aparece que está cancelado. Si gusta, pase ahí, le dijo, donde la ejecutiva, para que le dé los detalles. Y viene la hermana Hilda y se va, porque eran más de $10,000 lo que ella debía. Y se va donde la ejecutiva y le dice a la ejecutiva, sí, aquí aparece su deuda a cero. Pero la hermana Hilda no es ninguna sencilla. ¿Y será que ustedes me pueden dar una carta de cancelación, de finiquito de la deuda? Sí, ven en tantos días, se la vamos a dar. Ya no recuerdo cuántos días le dijeron. La hermana Hilda llegó a ese tiempo todavía, dice ella, pidiéndole a Dios que no le fueran a decir, miren, nos habíamos equivocado. Y le dan la carta del finiquito, donde su deuda había sido cancelada. ¿Qué haría usted si mañana su deuda estuviera a cero? Si su casa le dieran, si usted ya la pagó, si ya no la debe, o ese préstamo que tiene ahí de la tarjeta de crédito, el saldo le aparece a cero. Y yo he sido testigo de gente que teniendo deuda en su tarjeta de crédito, estando atrasado, de repente le ha aparecido a cero. La pregunta esta noche es, ¿su fe le alcanza para un milagro? Porque en Capernaum Jesús no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos. Hoy es un día de aumentar nuestra fe y decirle al Señor, Señor, si yo te pido esto, es porque yo estoy convencido que todo lo puedes hacer. Que todo lo puedes hacer. Amén, iglesia. Mire el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, oiga eso, que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Porque uno en la vida se va a encontrar también con personas mata fe, personas negativas, mata sueños, personas que usted habla con ellos y en lugar de salir usted motivado, sale desmotivado. En lugar de salir usted con esa fe en el Señor, usted sale prácticamente deprimido. Esos son los matafé. Jesús, cuando escuchó a los matafé, porque ahí le están matando la fe al hombre, ¿qué le dijo al principal de la sinagoga? Que es lo mismo que yo le digo esta noche. No temas, cree solamente.
No temas, cree solamente. Solo eso le pide al Señor. Solo eso. Miren, este terreno nosotros lo tenemos porque tuvimos fe en lo que dice Isaías 55:1. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Por eso yo le dije al que nos vendió el terreno: yo le quiero comprar el terreno, pero quiero que usted me lo financie. Porque yo estaba plenamente convencido que Dios mueve corazones a lo que Él quiere. A lo que Él quiere. Y todavía me dice el hermano Cristian, él no me lo dijo en mala onda, pero eso quería matar mi fe. Cuando me dice, los del seguro se lo quisieron comprar y no se los vendió. El señor de la par se lo quiso comprar y no se lo vendió. El señor de allá arriba de las totis se lo quiso comprar y no se lo quiso vender. Y nosotros los de las 9 se lo quisimos comprar y no nos lo quiso vender. Y mire cómo son las cosas, porque eso nos enseña algo. Usted puede tener todo el pisto que quiera, pero si Dios no le abre una puerta, por más pisto que tenga, la regó. Porque el seguro tenía. Aquí el señor Corcio, porque es de apellido Corcio, es tío mío. No, pero de verdad, apellido Corcio. Porque nuestra familia siempre ha sido adinerada. Se lo quiso comprar con pisto en mano. No, el señor de arriba, igual los de las 9 ya tenían aprobado un crédito, los de las 9. Y no. Pero llega una persona sin dinero, pero con fe en Dios. Porque el hermano Cristian me dijo todo eso. Pero yo en el fondo yo creía, hermano, de que Dios nos podía dar este terreno. Y no siempre Dios a la primera de cambio le va a responder, porque Dios está probando su fe. ¿Por qué Jesús permitió eso? Porque quería probar la fe de este hombre. Por eso le dijo: no temas, solamente cree. Y aquel hombre, cuando me dice a mí, ¿cómo se le ocurre andar comprando un terreno y no tiene dinero? ¿Cómo se le ocurre hacerme perder el tiempo para venir a sentarme aquí con todo lo que yo tengo que hacer? Diferente que usted tuviera 2 maletas ahí llenas de dinero. Eso es negociar algo. Pero usted no tiene nada. Y se levantó y se fue. Ni siquiera dejó
que yo me despidiera de él ni nada, simplemente se fue. Simplemente se fue. Quizás algunos ahí se dan por vencidos, ahí tiran la toalla, ahí se dan por derrotados. Pero usted tiene que darse en medio de los problemas, en lugar de darse por derrotado, tiene que darse por vencedor. Y yo le volví a marcar. Hola, soy yo. ¿Sabe? Hoy viendo la película de Mario Bros, yo me imagino que él me miraba como las estrellas de Mario Bros. Esa estrella que atormenta. Hola, soy yo. Mire, aquí llamándole a ver si había pensado usted en vendernos el terreno. Financiémoslo. No ha cambiado de opinión. Y me colgaba. Quizá usted hubiera dicho, no, ya para qué, si mira, le marqué y me colgó. ¿Y dónde está su fe? ¿Y dónde está su fe? Y la última vez, y a ustedes les consta, que yo le marqué, le dije, véndame el terreno, financiémelo y le doy $30,000 de prima. ¿Qué dice? Empezó una pequeña luz. Ay, me háblame, lo voy a pensar. ¡Pluc! Me colgó. Y hay un Dios de testigos que no le estoy aumentando. Le volví a marcar. Y fue cuando me dijo, reunámonos y platiquemos. Ya nos sentamos. Y me dijo, se lo voy a financiar a 15 años. Deme los 30,000 de prima. Cuando escrituramos. Solo que hay otro pequeño detallito. No tengo la prima. Bueno, sí tenía unas feas, pero no me la iba a agarrar. No tengo la prima, imagínense. Pero yo vi que cuando le dije no tengo la prima, empezó a poner la cara de la vez pasada. Pero antes que se enoje, le dije, antes que se enoje, solo escúcheme lo que le voy a decir. Alquíleme el terreno 1 año. Si en 1 año yo no le reúno la prima, no renovamos contrato y todo lo que hagamos le queda a usted. Y ahí mismo se quedó así pensando. Y en lo que él estaba pensando, yo pidiéndole a Dios, Señor, tocar el corazón, tocar el corazón, tocar el corazón. Hasta que en el ratito me dijo, trato hecho. Cálmate, Daniel Rux, le dije yo. Trato hecho. Y así estamos aquí. Y ya pagamos 114 meses. 114 cuotas. Ya estamos casi llegando al final. Y todavía tengo fe que antes de ese tiempo el Señor va a pagar el terreno. Yo tengo fe todavía. Gloria al Señor. Pero el tiempo pasa y el tiempo corre y uno ve que no pasa nada. Viene la palabra del Señor, que el tiempo no mate tu fe. No temas,
cree solamente en aquel que está sentado y tiene el control de todo. Él mueve corazones, Él toca vidas, Él da órganos nuevos. Fíjense que hemos estado orando por el pastor del penal de Usulután. Y me dice ayer, fíjese pastor, que me notificaron que me pueden hacer una audiencia y me pueden dar una libertad humanitaria. Yo no entiendo mucho eso de procesos, de leyes. Y con el tiempo que yo he trabajado aquí en el sistema, califico para tener ese beneficio. Ya me notificaron, pero no me han dado la fecha de audiencia. Pues ahora vamos a orar, le digo yo, que le den esa fecha de audiencia. Y el día que salga libre, allá lo espero en Crediza para que nos comparta su testimonio, hermano. Así obra Dios. Una plaza de trabajo. Que usted puede decir, es que hay un montón de gente que la está compitiendo, que está peleando por esa plaza, que quieren esa plaza. Pero en medio de tantos, en medio de muchos, el Señor ha puesto sobre ti su mirada. Y tú fuiste la escogida, tú eres el escogido, tú serás el escogido. En medio de tanta gente. Porque pueden haber así de currículum. Pueden haber así. Pero el Señor, hermano, mire, es que qué maravilloso es el Señor, hermano. Que cuando uno le cree, Él se manifiesta. Y está el tercer tipo de personas. Ya vimos lo que no les alcanza la fe. Ya vimos los que quieren matar la fe. Y ahora viene el otro grupo, los que se burlan de su fe. Los que se burlan de su fe. Mire el versículo 39. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban ¿de quién? De él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Se burlaban de la fe porque Jesús les dijo, esta niña no está muerta, esta niña duerme. Humanamente estaba muerta, pero para Dios tenía esperanza. Para Dios tenía esperanza. Yo necesitaba una persona para mantenimiento. Y le dije al Señor, fíjese lo que le dije. Señor, yo necesito que tú me pongas a alguien que pueda hacer de todo. Solo ahí está complicado. Porque encontrar a alguien que pueda hacer de todo es bien difícil, porque el que sabe hacer de todo siempre está haciendo algo. ¿Sí o no? Yo necesito, Señor, alguien que pueda hacer de todo, pero que lo haga bien. Señor, le dije, mándame una persona cristiana. Y si es posible, Señor, que sea del tabernáculo, para que vea el trabajo no como trabajo, sino como un ministerio.
Mándamelo, Señor. Y empecé a orar, pero así específicamente. Y en los currículums que nos habían mandado, le digo a la hermana Claudia, mire, llámeles a este, era el primer grupo, llámele a este grupo, corrobore la información, pregúntele la dirección, la edad, todo esto, corroborando información. De ahí agarramos otro grupo, pero del primer grupo ninguno me convencía mucho así de que pudiera hacer de todo. Y el segundo grupo le digo, vaya, mira, aquí está este segundo grupo, vuelva a llamarles, corrobore los datos y todo, porque eran diferentes los currículos. Y me dice la hermana Claudia, fíjese que de todo este grupo nadie me contestó, solo un muchacho, que dice que vive allá en el cantón El Cedro, por la Puerta del Diablo para adelante. Y dice que él se congrega en un tabernáculo del Carrizal, creo que se llama, y que el pastor Arsenio lo conoce. Tráigame el currículum. Ya me lo llevó y le marco al pastor Arsenio. Pastor Arsenio, ¿usted lo conoce? Sí, me dice, un buen muchacho, esto, lo otro, me dio buena referencia. Entonces ya le marcamos al muchacho este. Y me dice, fíjese que yo estoy trabajando ahorita en una empresa, pero me quiero cambiar de la empresa porque no me gusta el ambiente. Y bueno, le digo yo, si puede, véngase tal día, hacemos la entrevista y todo. Y vino, lo platicamos. Y habíamos quedado que iba a empezar el 4 de mayo, porque iba a renunciar allá y todo el rollo. Pero yo le pedí a Dios, Señor, le dije, que pase algo, pero que venga antes del 4 de mayo. Y cabal empezó el 20 de abril. Y mire, pero muy buen trabajador, muy buen trabajador. Sabe de todo y lo hace bien. No crea que lo hace bien. Ahora yo le digo a usted, ¿por qué usted no pone su caso, su petición clara delante del Señor? ¿Quiere ser sano?, le preguntó al paralítico. ¿Quiere ser sano?, le preguntó al ciego. ¿Qué quiere usted de Dios ahora? Porque yo se lo pedí exactamente así. Porque yo le creí a Dios que Él era capaz de hacerlo. Y está el último grupo, y con esto cierro, que es el que recibe las maravillas de Dios. Mire el 41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Ahí ve usted que al final este hombre recibió la maravilla de Dios en su hija, porque le creyó, porque tuvo fe, porque tuvo fe, porque tuvo fe. Esta noche, ¿cómo se llama el culto? ¿Cómo se llama el culto? ¿La trajo o la dejó en su casa?
¿La trajo o la dejó allá afuera? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y al que cree, todo le es posible. Vamos a orar, iglesia. Dele la honra y la gloria al Señor.